Hola, esta es la clase correspondiente a la unidad 12 del módulo 7 de la Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo. Esta clase vamos a ver intervención de terceros, acumulación de procesos, acumulación de pretensiones y conexidad. Mi nombre es Analía Soler. Como principio general, el proceso se desarrolla en forma bilateral, es decir, entre un actor y un demandado, quienes son los únicos a quienes la sentencia puede beneficiar o perjudicar. Sin embargo, por la complejidad de las relaciones jurídicas, en algunas ocasiones hay terceras personas que pueden tener interés en el modo en que se resuelva la controversia, o bien resultar afectadas por la sentencia. Eso ocurre, por ejemplo, con el beneficiario del acto administrativo impugnado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un concurso de cargos docentes o en una licitación pública donde uno de los excluidos impugna ese acto administrativo, pero hay terceras partes beneficiadas que pueden ver afectadas sus derechos. Por ejemplo, el adjudicatario o la persona que quedó en el primer lugar del orden de mérito en el caso de un concurso. ¿Cómo podemos definir entonces el instituto de la intervención de terceros? Podemos comenzar diciendo que intervenir es, según la Real Academia Española, tomar parte en un asunto. En el ámbito del derecho procesal, esa intervención se verifica cuando una persona distinta o ajena a las partes que originariamente intervienen en un proceso judicial que está pendiente de resolución, toma parte del proceso, y puede ser en forma espontánea o provocada. La intervención de terceros tiene como objeto hacer valer derechos o intereses propios, aunque vinculados con la causa o el objeto de la pretensión. El instituto encuentra justificación en la defensa del interés general, ya sea por razones de seguridad jurídica o de economía y celeridad procesal. ¿Por qué? Porque resulta conveniente extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o situación jurídica. El tercero es entonces quien toma parte en un asunto ajeno que, sin ser demandante ni demandado, acude, ya sea de manera espontánea o bien por situación judicial dispuesta de oficio o a pedido de alguna de las partes intervinientes, a defender una pretensión o bien la oposición a una pretensión con carácter autónomo o subordinado a la actuación de una de las partes, y esto es por hallarse vinculado mediante una relación de conexidad. Como consecuencia de todos estos principios, existe coincidencia en la jurisprudencia y en la doctrina que este instituto tiene que ser de interpretación restrictiva. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia y también los tribunales de la Justicia Contencioso-Administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen distintos tipos de intervención de terceros y estas distintas especies del instituto se encuentran contempladas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario local. En función de que la intervención responda a la voluntad libre y espontánea del tercero o bien que sea requerida por decisión judicial, podemos distinguir la intervención voluntaria de la coactiva. La intervención voluntaria sucede cuando el tercero, por voluntad propia, decide incorporarse al proceso pendiente, ya que posee un interés contrario al de los litigantes, común a alguno de ellos, que lo habilita a ser parte actora o demandada, o bien tiene un interés propio referido al éxito de alguna de las pretensiones. La intervención voluntaria está contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo local. En la intervención coactiva, en cambio, hay una comunidad en la controversia que exige la actuación de todos aquellos respectos de quienes es común
y que queden alcanzados por los efectos de la sentencia. En este caso, sin la citación del tercero, la sentencia no puede dictarse útilmente. La intervención coactiva está prevista en el artículo 88 del Código Contencioso Local. Es necesario, es un requisito de quien pida la citación sea claro y preciso y demuestre la comunidad de controversia. Si no, la petición no procede. Pensemos que cuando la intervención es requerida por el demandado, la citación obliga al actor a litigar contra alguien, contra una persona contra la que él originariamente no dirigió la demanda. Se lo estaría obligando a demandar. Es por eso que la petición tiene que ser muy clara y precisa y demostrar la existencia de una comunidad de controversia. La intervención del tercero también puede distinguirse en principal o excluyente, adhesiva, litis consorcial o adhesiva simple. En la principal o excluyente, el tercero sostiene un interés incompatible con el de las partes en litigio. En la adhesiva litis consorcial, en cambio, el tercero pretende hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes, adhiriendo a la calidad actora o demandada asumida por la otra parte. Esta clase de intervención se encuentra contemplada en el artículo 84, inciso 2 del Código Contencioso Local. La intervención adhesiva simple, en cambio, es aquella en la que el tercero tiene un interés propio, coincidente con el derecho alegado por alguna de las partes, y participa en el proceso con el objeto de colaborar con el éxito de esa pretensión o de la oposición. No interviene para hacer valer un derecho suyo, sino que simplemente sostiene las razones de alguna de las partes. La intervención adhesiva simple está contemplada en el Código Contencioso Local en el artículo 84, inciso primero. El instituto de la intervención de terceros se encuentra regulado en la mayoría de los códigos provinciales en lo contencioso administrativo y también en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En aquellas jurisdicciones en donde no existe una normativa procesal contencioso-administrativa aplicable, se recurre supletoriamente a los códigos procesales locales, en los que también, por lo general, se encuentra regulado este instituto. Esto es lo que ocurre a nivel nacional, donde todavía no se cuenta con un código contencioso administrativo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intervención de terceros se encuentra regulada en los artículos 84 a 90 del Código. Se establece que pueden intervenir terceros en procesos pendientes de manera voluntaria, en el artículo 84, ya sea como adherentes simples, demostrando la afectación de un interés propio, o como litis consortes. Si además están legitimados para demandar o ser demandados en juicio, lo que está previsto en el artículo 85, o de manera obligada, de oficio o a pedido de parte en el artículo 84. ¿En qué momento las partes pueden pedir que se cite un tercero? El actor debe hacerlo en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda o la reconvención. Esto está previsto en el artículo 88 del Código. El pedido de intervención se tiene que formular por escrito con los requisitos de la demanda en lo pertinente, o sea que tiene que individualizarse a la persona a la que se quiere citar y su domicilio. Con ese pedido se tienen que presentar los documentos y ofrecer las demás pruebas de los hechos en que se funde ese pedido. Se confiere traslado a la parte contraria y si hubiese oposición se la sustancia en una sola audiencia. La resolución acerca de la admisión o no del pedido se tiene que dictar en el plazo de los 10 días. En cuanto a los efectos, es importante destacar que en ningún caso la intervención del tercero retrotrae el juicio ni suspende su curso.
Esto es por el principio de preclusión. La citación de la Ciudad de Buenos Aires debe realizarse con cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3 y 4 con respecto al agotamiento de la vía administrativa previa y el cumplimiento del plazo de caducidad. Es decir, tiene que estar habilitada la instancia judicial para requerir la intervención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La citación del tercero suspende el procedimiento hasta su comparecencia, o bien hasta el vencimiento del plazo que se le haya señalado para comparecer. Eso está previsto expresamente en el artículo 89 del Código. ¿Qué recursos pueden interponerse contra la resolución que decida acerca de la intervención de terceros? Los encontramos en el artículo 89 del Código. Allí se establece que es inapelable la resolución que admita la intervención y la que lo deniegue es apelable con efecto no suspensivo. Con respecto al alcance de la sentencia, en todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, si es que no comparece, lo afecta como a los litigantes principales. Es importante mencionar que a raíz de la reforma recientemente realizada en el Código Contencioso Administrativo y Tributario, a raíz de las nuevas tecnologías, lo que se desencadenó en gran medida por la pandemia, la Ley 6.402 introdujo, entre otros institutos, la notificación electrónica. Pero, de todas maneras, para el caso de la citación de terceros, se sigue requiriendo la citación por cédula papel. Eso es conforme lo establecido en el artículo 119, inciso 2.2. O sea, al tercero no se lo va a citar de forma electrónica, sino mediante una cédula papel. Con respecto a la intervención de los terceros en la acción de amparo, existen soluciones jurisprudenciales diferentes. Desde una postura se dice que la intervención de un tercero podría entorpecer la marcha del proceso de amparo, que debe ser una acción expedita y rápida. Desde otra perspectiva, se dice cuando existe comunidad de controversia, no existen razones que impidan la intervención del tercero en el amparo. En el ámbito federal, la Corte Suprema de Justicia sostuvo la improcedencia en los casos en que la intervención no era necesaria para integrar la litis. En el ámbito local encontramos distintas soluciones en ambos sentidos. Es un tema que todavía tiene soluciones dispares. La acumulación de procesos es la reunión de dos o más juicios que, como tienen por objeto pretensiones conexas, no pueden resolverse separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de sentencias contradictorias o incluso de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada. En la base de la acumulación de procesos, en rigor, existe una pluralidad de pretensiones que al acumularse determinan la unión de los distintos procesos en los que esas pretensiones se hicieron valer. Es importante tener presente que, a diferencia de la conexidad, en la acumulación de procesos se va a dictar una única sentencia. El proceso con pluralidad de pretensiones sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones. La acumulación de pretensiones tiende a la reducción del tiempo, esfuerzo y gastos que comporta el tratamiento de dos o más pretensiones. Responde a la necesidad de evitar la eventualidad de pronunciamientos contradictorios a que pueda conducir la sustanciación de pretensiones conexas en procesos distintos. Puede ser originaria o sucesiva, según que las pretensiones se propongan conjuntamente desde el comienzo del proceso o que durante su transcurso
a la pretensión originaria se agreguen o se incorporen otras. Dentro de la sucesiva se distingue a su vez la acumulación por inserción de la acumulación por reunión. Es importante destacar que en el Código Contencioso Administrativo y Tributario Local no se regula el proceso como un proceso meramente revisor del acto administrativo. Entonces, a la pretensión de impugnación de acto administrativo, que es la clásica del derecho administrativo, se le pueden acumular otras pretensiones conexas, como por ejemplo la indemnización de los daños y perjuicios producidos, de intereses, una declaración de un derecho y todas las pretensiones que hagan la cabal satisfacción de la tutela judicial efectiva. Dos pleitos son conexos cuando las pretensiones tienen en común al menos uno de sus elementos. Puede ser sujeto, objeto o causa. Por ello, la ley considera conveniente que conozca en ambos procesos el mismo juez. A diferencia de la acumulación, no se va a dictar una sola sentencia para los dos procesos. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la conexidad tiene que ver con razones de economía procesal y de seguridad jurídica. Por una parte, se busca que el juez que ya tuvo conocimiento de una materia, tuvo contacto con el material probatorio, sea el mismo que conoce en el juicio conexo. Por otra parte, se busca evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por el principio de prevención, va a ser competente el juez que previno, es decir, el juez que resultó desinsaculado en el proceso que se inició en primer término. Siempre tramitan ante el mismo tribunal los incidentes con respecto al proceso principal. O sea, si se inicia un proceso principal con anterioridad al incidente, el incidente debe tramitar ante el tribunal que resultó sorteado para el trámite del proceso principal.